Buenos días, ingeniero, buenos días, compañero. Bueno, hoy día yo voy a hablar acerca del modelado estructural. El modelado estructural o conceptual describe la estructura de los objetos que soportan los procesos de negocio en una organización. Durante el análisis, el modelo estructural presenta una organización lógica de los objetos, sin indicar cómo se almacenan, crean o manipulan, para que los analistas puedan enfocarse en el negocio, sin distraerse en los pequeños detalles técnicos. Más tarde, durante el diseño, el modelo estructural se actualiza para reflejar exactamente cómo los objetos se almacenarán en las bases de datos y archivos. Durante el diseño, el modelo estructural se actualiza para reflejar exactamente cómo los objetos se almacenarán en los diferentes elementos, ya sea base de datos y archivos. Durante el análisis, los analistas crean procesos de negocio y modelos funcionales para representar cómo el sistema de negocio se comportará. Además de esto, el modelo estructural es una forma de representar los objetos que se usan y se crean mediante un sistema de negocios. Ilustra ya sea personas, lugares, cosas sobre las cuales se va a capturar información, y además de esto va a estudiar cómo están relacionados el uno con el otro. El modelo estructural usa un proceso iterativo o incremental, en el que el modelo se vuelve más detallado y menos conceptual con el paso del tiempo. Los analistas dibujan un modelo conceptual que muestra la organización lógica de los objetos sin que indique cómo se almacenan, crean o manipulan estos mismos. Este proceso o este modelo es gratis desde cualquier implementación o detalle técnico. Los analistas pueden enfocarse fácilmente en la correspondencia del modelo. Los analistas, depende de cada fase del diseño, va evolucionando el modelo estructural. Este refleja cómo se organizarán los objetos en los elementos que van a ser utilizados. Además de esto, ayuda a verificar la redundancia, y los analistas investigan formas de facilitar la recuperación de los objetos. Cada vez que un analista de sistema encuentra un nuevo problema para resolver, el analista debe aprender el dominio del problema. El objetivo de cada analista es descubrir los objetos claves contenidos en el dominio del problema general, y así construir un modelo estructural basado en todos estos objetos. Permite además de esto el modelo estructural reducir la brecha semántica entre el dominio del problema y la evolución del mismo. Sin embargo, el mundo real y el mundo del software son muy diferentes. El mundo real tiende a ser muy desordenado, mientras que el mundo del software debe ser ordenado y lógico. Al mismo tiempo, los analistas deben comprender la información que se usa y crea el sistema comercial, por ejemplo, la información de un cliente, la información de un pedido, de un producto o una venta. Concepto del modelado estructural. Es una forma de representar los objetos que se usan y se crean mediante un sistema de negocio. Ilustra diferentes cosas como personas, lugares, sobre las cuales se va a obtener la información, y además de esto, cómo van a estar relacionados el uno con el otro. Uno de los propósitos generales del modelo estructural es crear un vocabulario que pueda ser utilizado tanto por el analista como por el usuario. El objetivo del analista es descubrir los objetos claves contenidos en el dominio del problema, para así construir un buen modelo estructural. Es importante recordar que en cada etapa de desarrollo, el modelo estructural no representa componentes de software o clases en un lenguaje de programación orientado a objetos. Incluso aunque el modelo estructural contiene clases de análisis, atributos, operaciones y relaciones entre las clases. Los principales elementos o los elementos básicos de los modelos estructurales son las clases, los atributos, las operaciones y las relaciones. ¿Qué es una clase? Una clase es una plantilla general que usamos para crear instancias u objetos específicos en el dominio del problema. Todos los objetos de una clase dada son idénticos en estructura y comportamiento, pero contienen diferentes datos en sus atributos. Hay dos tipos generales de clases de interés durante el análisis: las concretas y las abstractas. Las concretas son las clases de dominio de la aplicación.
y las abstractas no existen realmente en el mundo real. Por ejemplo, la clase empleado y una clase cliente se derivan de la clase persona. Las clases que representan cosas en el mundo real son las clases de dominio, las clases de interfaz de usuario, las clases de estructura de datos, las clases de estructura de archivo, las clases de entorno operativo, las clases de documento y varios tipos de clases multimedia. ¿Qué es un atributo? Un atributo de una clase de análisis representa una información relevante para la descripción de la misma dentro del dominio del problema de la aplicación que se está investigando. Ejemplo de clase: la clase persona y los atributos, por ejemplo, el nombre, los apellidos, la edad, la fecha de nacimiento. Las operaciones. Las operaciones específicas del dominio que son relevantes para el problema son muy consideradas al momento de investigar cada uno. Por ejemplo, normalmente se requiere que las clases proporcionen medios para crear instancias, eliminar instancias, el acceso a valores de los atributos individuales, el establecimiento de atributos individuales, entre otras operaciones que se pueden realizar. Sin embargo, en este punto del desarrollo del sistema en evolución, el analista evita saturar la definición de la clase con estos tipos básicos de operaciones y se enfoca solo en las operaciones problemáticas, específicamente del dominio del problema. ¿Qué son las relaciones? Hay tres categorías básicas en mecanismos de abstracción de datos, las cuales son las relaciones de generalización, las relaciones de agregación y las relaciones de asociación. ¿Qué son las relaciones de generalización? Permite al analista crear clases que heredan atributos y operaciones de otras clases. El analista crea una superclase que contiene los atributos básicos y las operaciones que se usarán en varias subclases. Las subclases heredan los atributos y las operaciones de su superclase y también pueden contener atributos y operaciones que son únicos solo para ellos. Por ejemplo, la clase cliente y la clase empleado puede ser una generalización de la clase persona. Para esto se extraen los atributos y las operaciones de la clase subpersona, que vendría a ser la superclase, y se las coloca en la nueva subclase. De esta forma, el analista puede reducir la redundancia en las definiciones de las clases. Además de esto, la generalización descubre clases adicionales al permitir que se creen nuevas subclases a partir de una clase existente. Por ejemplo, una clase cliente, como mencioné anteriormente, y la clase empleado son subclases de la clase persona. Relaciones de agregación. Todas las relaciones de agregación se relacionan con partes en totalidades o reuniones. Por ejemplo, una puerta es una parte de un automóvil, un empleado es una parte de un departamento, o un departamento es una parte de una organización. Relaciones de asociación. Suele ser una forma más débil que la relación de agregación. Por ejemplo, un paciente programa una cita. Se podría argumentar que un paciente es parte de una cita. Sin embargo, existe una clara diferencia semántica entre este tipo de relación y una que modela la relación entre las puertas y automóviles, e incluso entre los trabajadores y sindicatos. Ellos simplemente se consideran asociaciones entre las instancias de esas determinadas clases. Identificación de objetos. Para una correcta identificación de los objetos, hay cuatro enfoques más comunes, que son el análisis textual, la lluvia de ideas, la lista de objetos comunes y los patrones. ¿Qué es el análisis textual? El analista realiza un análisis textual revisando los diagramas de caso de uso y examinando el texto en las descripciones de los casos de uso para identificar posibles objetos, atributos, operaciones y relaciones. La lluvia de ideas. Una lluvia de ideas es una técnica de descubrimiento que se ha utilizado con éxito para identificar a las clases candidatas. Es un proceso que un conjunto de individuos sentados alrededor de una mesa sugieren clases potenciales que podrían ser útiles para el problema bajo consideración. Lista de objetos comunes. Es simplemente una lista de objetos a la empresa que se hace referencia al dominio del sistema. Existen varias categorías de objetos: cosas físicas o tangibles, incidentes, roles e interacciones.
Un ejemplo de cosas físicas o tangibles son los libros, los escritorios, las sillas y equipos de oficina. Los incidentes pueden ser las reuniones, los vuelos, las actuaciones o accidentes. Los roles e interacciones puede ser una transacción de venta o una transacción de compra. ¿Qué son los patrones? La idea de usar patrones es una área relativamente nueva en el desarrollo de sistemas orientados a objetos. Un patrón es simplemente un grupo útil de clases colaboradoras que proporcionan una solución a un problema que ocurre. Por ejemplo, muchas transacciones comerciales involucran los mismos tipos de objetos e interacciones. El modelado estructural se puede realizar con varias herramientas, entre las que están las tarjetas CRC, que son las tarjetas clase, responsabilidad y colaboraciones. Se usan para documentar las responsabilidades y colaboraciones de una clase en específico. En algunas metodologías de sistemas orientados a objetos, las CRC se considera que las tarjetas son un competidor alternativo al empleo del proceso unificado de casos de uso y diagrama de clase. Sin embargo, solamente lo vemos como un enfoque útil y de baja tecnología, que puede complementar a un enfoque típico, mediante la utilización de herramientas tecnológicas como las herramientas CASE. ¿Qué son las responsabilidades y colaboraciones? Las responsabilidades son aquellas cosas que una instancia de una clase debe ser capaz de hacer. Y las responsabilidades de una clase se pueden dividir en dos tipos, saber y hacer. Un analista puede usar la idea de las responsabilidades de clase y las colaboraciones cliente, servidor, contrato para ayudar a identificar las clases, junto con sus atributos, operaciones, relaciones involucrados en un caso de uso determinado. Los elementos de una tarjeta CRC es el nombre de la clase, el ID de la clase, el tipo de clase, la descripción de la clase, los casos de uso asociados, las responsabilidades, los colaboradores o colaboraciones, los atributos y las relaciones. Roles de la tarjeta CRC con casos de uso. Además de los enfoques de identificación de objetos descritos anteriormente, como el análisis textual, lluvia de ideas, lista de objetos comunes y patrones, las tarjetas CRC se pueden usar en un ejercicio de juego de roles, que se ha demostrado que es útil para descubrir objetos adicionales, atributos, relaciones y operaciones que con las otras técnicas no se llegaron a descubrir. En general, los miembros del equipo realizan roles asociados con los actores y objetos previamente identificados con los diferentes casos de uso. Los escenarios se pueden identificar a partir de los flujos alternativos o excepcionales en una descripción del caso de uso, teniendo en cuenta la naturaleza incremental e iterativa de los diagramas de actividad. Los casos de uso y las descripciones deben contener la misma información. Revisar ambas representaciones asegurará que los escenarios relevantes no se pierdan. Los pasos para identificar que el proceso se está llevando a cabo con mucha normalidad. El primer paso es revisar los casos de uso que tenemos. El segundo paso, identificar los actores y objetos relevantes. El tercer paso es identificar los roles relevantes. El cuarto paso es identificar los escenarios y el quinto paso y último es repetir los pasos del 1 al 3 hasta que quede terminado en su totalidad. Los diagramas de clase. Los diagramas de clase son modelos estáticos que muestran las clases y las relaciones entre las clases que permanecen constantes en el sistema a lo largo del tiempo. Además incluye comportamientos y estados con las relaciones entre las clases. Los elementos. Los elementos del diagrama de clases son las clases y las relaciones. Las clases almacenan y administran la información en el sistema. Durante el análisis, las clases se refieren a las personas, lugares y cosas sobre las cuales el sistema capturará información. Durante el diseño e implementación, las clases pueden referirse a artefactos específicos de implementación, tales como formularios y otros objetos utilizados para construir el sistema. Cada clase se dibuja usando un rectángulo, con el nombre de la clase en la parte superior, los atributos en la mitad y las operaciones en el fondo. Los atributos de una clase y sus valores definen el estado de cada objeto, creado a partir de la clase.
y el comportamiento está representado por las operaciones. La visibilidad se relaciona con el nivel de información que se permite mostrar por el atributo. La visibilidad de un atributo puede ser pública, protegida y privada. La pública es aquella que no está oculta de ningún otro objeto. La protegida es una que está oculta de todas las demás clases, excepto de sus subclases inmediatas. Y la privada es una que está oculta de todas las otras clases. Las operaciones son acciones o funciones que una clase puede realizar. Las funciones que están disponibles para todas las clases, por ejemplo, crear una nueva instancia, devolver un valor determinado de un atributo, establecer un valor para un atributo en particular y eliminar una instancia, no se muestran explícitamente dentro del rectángulo de la clase. En cambio, solo incluyen operaciones exclusivas de la clase, tales como la operación cancelar. Hay 4 tipos de operaciones que una clase puede contener: la constructor, la consulta, la actualización y la destructor. Una operación de constructor crea una nueva instancia de una clase, como la siguiente, el método insert. Una operación de actualización cambia el valor de algunos o todos los atributos del objeto que pueden provocar un cambio en el estado del objeto, por ejemplo el cambio de edad de una persona. Una operación de consulta permite obtener el valor de los atributos de las clases, por ejemplo consultar los datos de una persona. Y por último, una operación de destrucción simplemente elimina el objeto del sistema, como eliminar personas. Las relaciones. Uno de los principales objetivos de un diagrama de clases es mostrar las relaciones o asociaciones que las clases tienen entre sí. Estos se representan en el diagrama mediante líneas entre las clases. Las relaciones también tienen multiplicidad, que documentan cómo una instancia de un objeto puede estar asociado con otras instancias. Los números se colocan en la ruta de asociación para denotar el número de instancias mínimas y máximas que se pueden relacionar a través de esa asociación. Por ejemplo, aquí vemos el primer caso de un departamento, y la otra entidad es, si vemos ahí denota el número 1, exactamente 1. El segundo cuadro indica 0 o más, el tercer cuadro indica 1 o más, el cuarto cuadro indica 0 o 1, el quinto cuadro indica específicamente un rango, por ejemplo 2 y 4, y el último que indica los múltiples rangos, como 1, 3, 5. Generalización y asociaciones de agregación. Una asociación de generalización muestra que una clase o subclase hereda de otra clase o superclase, lo que significa que las propiedades y las operaciones de la superclase también son válidas para los objetos de la subclase. La ruta de la generalización se muestra con una línea continua desde la subclase hasta la superclase y una flecha hueca apuntando hacia la superclase. Se usa una asociación de agregación cuando las clases realmente comprenden otras clases. La agregación se usa para representar relaciones lógicas de una parte y se representa en un diagrama de clase UML por un diamante blanco. La composición se utiliza para retratar una parte física de las relaciones y se muestra por un diamante negro. Simplificación de los diagramas de clase. Cuando un diagrama de clase está completamente poblado con todas las clases y relaciones para llevar a cabo los procesos reales del sistema, el diagrama de clases puede ser muy difícil de interpretar, es decir, puede ser muy complejo. Cuando esto ocurre, a veces es necesario simplificar el diagrama. Forma de simplificarlo de una sola manera. Por ejemplo, simplificar el diagrama de clases es mostrar solo clases concretas. Sin embargo, dependiendo del número de asociaciones que están conectadas a esas clases abstractas y por lo tanto heredadas hasta las clases concretas, esta sugerencia particular podría hacer que el diagrama sea más difícil de comprender, por lo que no es un método recomendado. Otra técnica sería a través del uso de un mecanismo de visualización. La vista es un mecanismo de visualización. Sería útil para mostrar un subconjunto del diagrama de clase, como una vista de caso de uso que muestra solo las clases y las relaciones relevantes para un caso en particular. Una segunda vista podría ser mostrar solo un tipo particular de relación, por ejemplo la agregación, asociaciones o generalización, cualquiera de las tres.
Y un tercer tipo de vista es restringir la información que se muestra con cada clase, por ejemplo, mostrar solo el nombre de la clase, sus atributos o el nombre y las operaciones. Otra técnica es mediante el uso de paquetes, es decir, grupos lógicos de clases, para que los diagramas sean más fáciles de leer y mantener los modelos en un nivel razonable de complejidad. Las clases se pueden agrupar en paquetes, clases que tengan similares actividades. Los paquetes son construcciones generales que se pueden aplicar a cualquiera de los elementos en los modelos UML. Los diagramas de objetos. Un diagrama de objetos es esencialmente una instancia de toda o parte de una clase del diagrama. La creación de instancias significa crear una instancia de la clase con un conjunto de valores de los atributos. Creación de modelos estructurales usando tarjetas CRC y diagramas de clase. Es un proceso incremental e iterativo mediante el cual un analista realiza un corte aproximado del modelo y luego lo refina con el pasar del tiempo. Hoy, la mayoría de veces, las identificaciones de objetos comienzan con los casos de uso específicos para el problema, dejando atrás los casos de uso secundario. Debido a la naturaleza de baja tecnología y la facilidad de los escenarios de uso de los juegos de roles con tarjetas CRC, preferimos crear primero las tarjetas CRC y luego transferir la información de las tarjetas CRC a un diagrama de clases. Paso para la creación de los modelos estructurales. Como primer paso tenemos crear las tarjetas CRC. Como segundo paso tenemos revisar las tarjetas CRC. Luego representar los roles en cada caso de uso con las tarjetas CRC. A continuación creamos el diagrama de clases basado en las tarjetas CRC. Luego revisamos el diagrama de clases a ver si lo hemos hecho de una manera correcta. Luego a esto le incorporamos patrones útiles en el modelo estructural en evolución. Y por último validamos el modelo estructural. Aquí tenemos varios ejemplos referentes a la creación de modelos estructurales. Por ejemplo, el ejemplo de las viviendas de un campus universitario. Anteriormente identificamos un conjunto de casos de uso. Por ejemplo, agregar un apartamento, eliminar un apartamento y buscar unidades de alquiler disponibles para el servicio de alojamiento del campus, que ayuda a los estudiantes a encontrar departamentos. La información que se debe capturar para cada apartamento es la ubicación del apartamento, el número de habitaciones en el departamento, el alquiler mensual y la distancia entre el apartamento y el campus. En cuanto al propietario del apartamento, necesitamos capturar la información del contrato, por ejemplo, nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico. Los estudiantes son simplemente actores. Finalmente, con respecto a las relaciones entre las clases, existe una relación de asociación única, opcional y de uno a muchos que vincula a estas dos clases. Otro ejemplo, las tarjetas CRC del propietario del apartamento. Aquí tenemos el modelo de una tarjeta CRC para el propietario del apartamento. En la parte del frente tenemos el nombre de la clase, que es dueño del apartamento. Tenemos el ID de la clase, el tipo de clase, la descripción de la clase, los casos de uso o asociaciones en los casos de uso. Luego tenemos las responsabilidades y los que colaboran con este caso con esta clase. Y en la parte posterior tenemos lo que son los atributos de la clase y las relaciones que tiene esa clase. Por ejemplo, la generalización, la agregación o otro tipo de asociación. Aquí tenemos un diagrama de clase simple entre el dueño del apartamento y un apartamento. Otro ejemplo, el ejemplo de la biblioteca. El primer paso es crear las tarjetas CRC que representan las clases en el modelo estructural. Luego revisamos los eventos descritos en la descripción de los casos de uso. Luego realizamos un análisis textual de los eventos aplicando las reglas de análisis textual. Luego revisamos las tarjetas CRC para determinar si hay alguna información faltante. Tenemos que usar nuestra propia experiencia de las bibliotecas para generar una lluvia de ideas. Luego de esto vamos a obtener clases adicionales, atributos, operaciones y relaciones que podrían ser muy útiles para incluirse en el sistema. Luego aplicamos los tres juegos de roles descritos anteriormente, como revisar los casos de uso, identificar los actores y objetos relevantes,
Y por último, los escenarios de los juegos de roles. Para esto juntamos todo y dibujamos el diagrama de clase. Revisamos cuidadosamente lo que se ha creado. Para esto incorporamos los patrones útiles. Estos nos permiten aprovechar el conocimiento que fue desarrollado en otro lugar. También revisamos el estado actual del modelo estructural. Y luego de eso ya obtenemos lo que es el modelo estructural de cada sistema. Diagrama de clases para el sistema bibliotecario. Aquí tenemos el diagrama de clases para el sistema bibliotecario. Si se dan cuenta, aquí la que tenemos la flechita en el lado derecho, esa es la relación de generalización. Aquí tenemos tres relaciones de generalización. Tenemos también de agregación, que es donde está el diamante. Ahí están el diagrama de clases. Y también vamos a hablar de lo que es la verificación y validación del modelo estructural. Se realiza durante una reunión de revisión formal, usando un enfoque de recorrido en el que un analista presenta el modelo a un equipo de desarrolladores y usuarios. El analista recorre el modelo explicando cada parte del modelo y todos los razonamientos detrás de la decisión de incluir cada una de las clases en el modelo estructural. Esto incluye justificaciones para los atributos, operaciones y relaciones asociadas con las clases. También se incluyen personas ajenas al equipo de desarrollo que produjeron el modelo. Pueden traer una nueva perspectiva al modelo y descubrir objetos faltantes. Reglas para la verificación y validación del modelo estructural. Cada tarjeta CRC debe asociarse con una clase en el diagrama de clases y viceversa. Las responsabilidades enumeradas en el reverso de la tarjeta CRC se deben incluir como operaciones en una clase del diagrama de clases y viceversa. Todas las responsabilidades y operaciones de la tarjeta CRC deben ser verificadas y aprobadas. Los atributos además deben de estar enumerados en la parte posterior de la tarjeta CRC. Se deben incluir como atributos de una clase en un diagrama de clase y viceversa. Las relaciones incluidas en la parte posterior de la tarjeta CRC deben retrasarse usando la notación apropiada en el diagrama de clases. Además de esto, crear una clase de asociación si hay alguna característica única, ya sea un atributo, operación o relación, sobre la intersección de las clases en la conexión. Lo que hemos repasado, el tema que hemos dado es sobre el modelo estructural. Que es un tipo de modelo que nos ayuda a modelar los distintos objetos que recabamos de los casos de uso, de las descripciones de los casos de uso. Luego de esto podemos sacar lo que son las clases, las relaciones, los atributos, los tipos de operaciones que se pueden realizar. También existen lo que son las tarjetas CRC para modelar cada clase. Así como dijimos, nos permite poner tanto las responsabilidades, las colaboraciones que tiene esa clase con otras subclases o superclases. Además de esto, también los atributos que van enumerados, el ID de la clase para no confundirnos con otra. También se basa mucho en lo que es el diagrama de clases y objetos. El diagrama de clases también tiene lo que son las relaciones de agregación, asociación y generalización. Así como indicamos, también tiene la multiplicidad y qué tipo de permiso tiene, por ejemplo, si es pública, si es privada o si es protegida, ya sean los atributos de esa determinada clase. También vimos lo que son los dos ejemplos para que se puedan guiar en lo que es el desarrollo, ya sea del modelo estructural como del diagrama de clases y el diagrama de objetos, algo muy útil en lo que es el desarrollo de sistemas orientados a objetos. Y por último vimos cómo validar nuestro modelo estructural, verificarlo y validarlo. Nos reunimos con el equipo de trabajo y también podemos incorporar personas ajenas al desarrollo para que nos den una perspectiva del modelo, y así podemos identificar ya sea objetos o clases valiosas que eran faltantes. Esto es muy bueno, ya que ellos tienen otra forma de pensar diferente a la que se está desarrollando en el equipo, entonces dan nuevas ideas
y nos ayudan a encontrar posibles fallas y posibles mejoras. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.